No. El hombre en el castillo. Philip Dick. Tertulia formada por Paula Cid, Estefanía Maqueda, César Rodríguez y Lilian Reyes. El libro antes mencionado plantea una historia desarrollada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Describe la realidad que sería si hubiera ganado las potencias del eje. No. Un punto importante a tratar sería el preguntarnos quién es ese hombre en el castillo. Bueno, pues el libro nos plantea que Amundsen es el autor del libro que se llama, bueno, dentro de la misma novela hay un libro que se llama La langosta se ha posado, y es la que retrata la realidad que ahorita estamos viviendo. Es como una doble dimensión dentro del libro, porque como nosotros hemos leído El hombre en el castillo, hay gente adentro de este libro, personajes que leyeron La langosta se ha posado y se encuentran entre ese dilema entre si pudo haber ganado los del Eje o los aliados. A partir de ese libro se van descubriendo los personajes, de cómo los aliados empiezan a dar una identificación hacia sus costumbres o hacia su misma cultura. Sí, bueno, eso es algo que vemos muy notablemente, que adoptan la cultura oriental en muchos sentidos, toman test, y tienen algo muy importante que es en su vida si llevan a cabo algunas acciones o no, siempre tienen que consultar al oráculo, el famoso hexagrama dentro de la historia. Allí lo mencionan muchas veces cuando los personajes se enfrentan en situaciones diversas, donde hay una problemática o un conflicto, van hacia el hexagrama para poder saber qué es lo que tienen que hacer. Consultan mucho el hexagrama, se podría decir que es como la Biblia, y de hecho en una parte mencionan a la Biblia comparándola con lo sacro que significa este libro para ellos. Y bueno, no sé ustedes qué opinan acerca del hexagrama, qué es lo que ven en los personajes de la historia. Yo creo que esta importancia que le dan al oráculo también representa esa mitología, esas costumbres, esas culturas. Ajá, esas culturas, esa, llamémoslo así, metafísica y espiritualismo que sienten hacia las cosas y hacia los hechos en general. Por ejemplo, hay una parte en la que Wegener menciona la existencia de otros mundos invisibles, en los que pues los hombres no los alcanzan a percibir. Y esa parte me recuerda mucho a una etapa de la vida del autor, de Philip Dick, donde sufrió de un trastorno psicológico que lo hacía percibir la realidad de distintas maneras. Inclusive él llegó a admitir en varias ocasiones que padecía de una doble personalidad. Incluso, bueno, dentro de estas dos posibilidades de realidad, también, o sea, algo que nos plantea el libro es que nos hace la diferencia dentro del mismo libro nos hace la diferencia entre si hubiera ganado los del Eje. Y una parte que me parece muy interesante porque es así totalmente acertada, independientemente de que sí lo estamos viendo, dicen que, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos están gobernados por el dinero, y es algo que vemos mucho. La cultura oriental en el libro totalmente se ve que son más allegados a lo espiritual, por lo mismo consultan tanto el famoso oráculo, porque son espirituales, y si hubiera ganado el Eje, es como lo vemos, el dinero es lo que gobierna. La gente en este libro se ve que quiere tener reliquias o quiere tener cosas antiguas de la cultura de Estados Unidos, y es algo que se podría decir que es de mucho valor para ellos. Incluso el mercado se ve que eso es lo más importante, y ahorita lo vemos en la realidad, y lo más importante es tener lo último, lo último de la generación de la tecnología, o sea, eso es lo importante. Y pues no sé, eso es lo que a mí me pareció muy acertado. Es que yo creo que la relación que
que maneja lo que tú dices con lo que menciona Fanny, es que precisamente Estados Unidos se manejaba sobre captar materialmente las cosas. Pero por ejemplo, vemos en la parte espiritual que luego esos son factores que influyen para que los mismos aliados, entre ellos y obviamente entre lo que hacían, se apoyen más sobre esta parte materialista. Okay. Y aparte, por su cultura y por su religión, dejan atrás ese factor que es el estar como acorde, como tener un equilibrio espiritual con uno mismo para poder influenciar en las cosas. Inclusive llega una parte en la que el mismo Wegener llega a un dilema al que muchos hemos llegado en ocasiones, en el que dice, ¿por qué luchar entonces? ¿Cómo elegir si no hay alternativa? De que ya nos sentimos tan sumergidos o inmersos en este mundo de, llamémosle materialista, sí, que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir. Exactamente, incluso los productos en serie no son bien considerados. O sea, hay una parte en el que Frank Frink trata de hacer su negocio de las artesanías en algo en serie, y es algo que no lo toman de tanta importancia. Incluso no es algo que esté de moda. Lo que está de moda es algo antiguo y único, perteneciente principalmente a la cultura norteamericana, estadounidense, porque entonces podrían tomar este libro como una cierta crítica al manejo del capital de este mundo globalizado. Sí, bueno, también algo importante es sobre los alemanes, cómo, bueno, a mí me pareció muy interesante el experimento nazi que hicieron en África, y cómo ya no existe la raza africana, ya fue erradicada. Ajá, totalmente, y los únicos de ese tipo de razas son los afroamericanos, son los únicos sobrevivientes y siguen siendo unos subordinados. O sea, también se ve todavía este comportamiento, ajá, o sea, esta diferencia, esta discriminación hacia esa raza. Bueno, y hasta este punto estamos viendo o marcando cómo esa personalidad que se marcaba en el autor influye para que en el libro lo veamos, lo estemos reflejando con estos puntos de vista. Sí, pues de hecho el autor tuvo muchos problemas mientras vivió. El hecho que su melliza haya muerto 5 semanas de haber nacido, pues fue un golpe muy duro para él. El divorcio de sus padres cuando tenía 5 años, podemos ver que también, por ejemplo, en el caso de Juliana y Frank, están, a pesar de que son esposos, están separados. Y Greg Rickman hace una distinción de 3 etapas en lo que fue la obra de Dick. Y de hecho, este libro, El hombre en el castillo, se encuentra en la etapa metafísica, y que podemos notar mucho esta temática dentro de la historia. Sí, bueno, también algo que me parece interesante del libro es que no concluye, o sea, no tiene un final concluso, te deja muchas expectativas acerca del futuro de este mundo, de esta dimensión que nos plantea, porque el hecho de que haya personas que, principalmente en Alemania, que todavía tengan esta ideología sobre que son la raza superior, etcétera, etcétera, y cómo van a llevar a cabo todos sus planes con todos sus proyectos, y no sé cuál es la pretensión en este mundo de exterminar a las razas y solamente que quede la suya. Eso es algo que me parece interesante. Bueno, yo quería interrumpirte en esta parte porque, acorde a lo que hemos dicho, El hombre en el castillo es, o puedo decir, que es el hombre inmerso en un mundo. Al no concluir en la historia cualquiera de las 3 historias que se manejan, que son las que vemos al momento en el que se dio la división de los territorios, en donde imperaban la dominación ideológica de los alemanes, de los estadounidenses y de los japoneses. En cierta medida los estadounidenses, ¿no?
Ajá. Pero es un punto importante porque también los estadounidenses tienen esa fijación por lo material. Pero lo que quiero decir es que a final de cuentas, el hombre del castillo puedes interpretarlo como ese ser, puede ser tú o puede ser cualquier otra persona que trata de reflejarse sobre una posibilidad de vida, de cómo hubiera sido que se den las cosas si se dan de otra manera. El chiste es como conocerse a uno mismo y el no encontrar que Philip Dick no concluya en su libro, nos hace precisamente acercarnos más hacia esa subjetividad de las cosas, pero como tratando de unir ese equilibrio que manejaba en la parte espiritual. De hecho, Y- perdón, hay una parte en la que el señor Tagomi menciona que la realidad es una visión del mundo estigmática. O sea, no precisamente tiene que tener algo real, o sea, todas las cosas son interpretadas, o sea, la forma en cómo lo vayas planteando y cómo lo vayas viendo. De hecho, en el último capítulo del libro, mientras Juliana fue a buscar al autor, al hombre en el castillo, del libro La langosta se ha posado, da una referencia, bueno, más bien explica por qué escribió este libro, y dice que fue principalmente gracias al oráculo. Lo consultó muchas veces, bueno, eso lo dice su esposa, lo consultó muchas veces para poderlo hacer, y al final de cuentas él no está seguro si esa realidad, o sea, la nuestra, es la real. Eso es algo que también... De hecho, Philip Dick tenía una gran fijación por eso, en la frágil que era la naturaleza de la realidad según la percibimos. Bueno, pues ya para finalizar, el autor deja que el lector plantee sus propias conclusiones, al carecer de un final bien definido, dándole un toque diferente a las historias, donde esperas que te digan en qué terminó la trama. De este modo concluimos nuestra tertulia, en la cual abarcamos los principales temas que trata Philip Dick dentro de su novela.